De esta manera nos ubicamos en el tema del mes. El tema del mes, pan y gloria para nuestras vidas, en el mes de la Biblia. Hemos estado tocando pan y gloria, reconociendo que la palabra de Dios para nosotros en nuestra vida es el pan y la gloria que nos permite alimentarnos en todo tiempo de esa presencia poderosa de Cristo Jesús. Cuando encontramos en la palabra esas virtudes, comenzamos a sentirnos completos espiritualmente. Cuando reconocemos en la palabra de Dios virtudes como el pan y el significado tan poderoso que tiene esa palabra para nuestras vidas a través de la Biblia, cuando nos encontramos con virtudes tan poderosas como la gloria de Dios, nosotros comenzamos en ese proceso de sentirnos completos espiritualmente. Completos porque encontramos en esas virtudes del Señor, encontramos una palabra poderosa que nos construye. Encontramos con Cristo a través de los evangelios, iglesia. Es una experiencia transformadora, libertadora para nuestras vidas. Una experiencia que nos hace el hambre espiritual, una experiencia que nos quita la sed espiritual. Cuando nosotros, en medio de nuestro caminar en el evangelio, llegamos a la iglesia como lo hemos hecho hoy, con esa alegría, con ese gozo, con esa intención de adorar en nombre de Dios, con esa intención de orar los unos por los otros, con esa intención poderosa de reconocer que hay una presencia poderosa en nuestras vidas que nos permite alinearnos a un espíritu que nos consuela, que nos anima, que nos sana. En medio de nuestros procesos de vida nos encontramos con que estamos completos, que estamos tratando en nuestro corazón de sentir la plenitud en nuestras vidas de la presencia de Dios. Una restauración para nuestras vidas que en medio de nuestro caminar nos permite sentir alegría y gozo. El tema para hoy, plenitud. Plenitud. Les invito a leer en sus Biblias en Efesios 1, 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23. Nos preparamos para la lectura, aquellos que me quieran acompañar. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, mi Dios, toque nuestros corazones. Permite que esta palabra toque nuestras vidas. Que seamos herramienta útil, mi Dios, para la vida de los que nos rodean. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Iglesias, somos la plenitud, somos la totalidad, la integridad o la cualidad de todo en Cristo. Voy a tratar de leer estos versículos nuevamente. Lo voy a leer, tratar de leerlo e interpretarlo, quizás desde mi manera de interpretarlo, ¿verdad? Pero voy a pedir que abran su corazón para, antes de comenzar, tratar de tener una interpretación más clara de estos versículos. La palabra dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza todo a la iglesia. Aquí nos está diciendo que Cristo es soberano sobre todas las cosas que podemos imaginar en nuestra vida. Cristo es soberano sobre todo lo que podemos mirar, todo lo que podemos entender, todo lo que podemos encontrar, todo lo que podemos descubrir en la ciencia. Cristo es soberano en los cielos y la tierra, de todo. Entonces, cuando nosotros entendemos esa palabra donde Cristo es soberano de todo en nuestras vidas y de repente nos dice que lo dio como cabeza a la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que en medio de nuestras vidas, quienes somos la iglesia, los que caminamos separados para el Señor, los que caminamos en santidad, contamos con un Cristo soberano en nuestras vidas, por encima de todo. Entonces, en este proceso donde caminamos con un Dios soberano, que camina con nosotros, que no hay nada por encima de Él, nosotros como iglesia caminamos reconociendo el poder y la gloria de Dios sobre nuestras vidas, que nos faculta victoriosos, porque caminamos con un Cristo que ya venció. De esa manera caminamos
representando la plenitud de Cristo, iglesia. Nosotros cuando caminamos representamos un Cristo que encuentra su plenitud en medio de nosotros. Cristo encuentra su plenitud en nosotros como iglesia cuando nosotros damos testimonio de Cristo para la vida de los que nos rodean. Cuando nosotros entendemos realmente quién es Cristo en nuestras vidas, encontramos plenitud, encontramos la gloria de Dios en medio de los procesos de nuestra vida. Cuando leemos esta carta escrita por Pablo al pueblo de Éfeso, es natural que impacte nuestras mentes, como lo está haciendo ahora, nos invita a una reflexión profunda en nuestras vidas. O sea, cuando yo estoy diciendo ahora mismo esto que estoy diciendo, cuando nos paramos y reclamamos y nos reafirmamos en un Dios soberano de todos, nosotros que estamos separados para el Señor, entendemos que los procesos de nuestra vida, no hay enfermedad, no hay situación económica, no hay nada que vaya por encima de la experiencia de vivir con Cristo. Ninguna experiencia que podamos tener en nuestra vida va por encima de la soberanía de Cristo. Porque en el momento que algo que pase en nuestra vida nos aflija tanto que no podamos ver la presencia de Cristo, entonces Cristo deja de ser soberano para su vida. Miren lo que estoy diciendo. Entonces la plenitud de Cristo que usted debe representar, no la está representando. Porque Cristo y su soberanía se hace plena en la medida en que cada uno de nosotros entiende que Él es por encima de todo. Esta carta, reconocida en ocasiones como la reina de las epístolas, la reina de las cartas, revela la majestad de Cristo desde la iglesia. Revela el poder y la gloria de Cristo desde aquí. Revela el poder y la gloria de Cristo desde cada uno de nosotros en medio de esa comunión con el Señor. Revela cómo la iglesia, como cuerpo de Cristo Redentor, se levantó de entre los muertos y el infierno en una resurrección gloriosa. Entonces vamos a explicar esto. Cuando nosotros caminamos damos testimonio de Cristo, cuando nosotros damos testimonio de su gloria, cuando damos testimonio de la experiencia de nuestras vidas, de quién es Cristo realmente en nuestras vidas, nosotros proclamamos un evangelio donde Cristo murió, dio su vida por nosotros, pero hizo algo poderoso, resucitó para darnos vida y vida eterna a nuestras vidas. Nosotros, cuando leemos la palabra y vemos un Cristo redentor, que en medio de su resurrección, dice la palabra, que bajó a lo más profundo de la tierra, que buscó los justos, aquellos que caminaban en justicia, y los levantó, ¿verdad? Los sacó de ahí. Imagínense la gloria que estamos proclamando de ese Dios que tenemos nosotros. Imagínense en el poder que estamos proclamando donde venció la muerte. Imagínense en el poder que estamos proclamando donde venció el pecado. Imagínense en el poder que estamos proclamando en la vida de Cristo, cuando logró ser vencedor de todas esas cosas y me está diciendo hoy en esta mañana, sí, yo vencí todo eso. Yo vencí la muerte. Yo resucité de entre los muertos. Sí, es verdad. Yo resucité. Pero mi plenitud se manifiesta en tu vida. Si tú no puedes entender eso, dice la palabra, lo que estamos leyendo aquí. Si no podemos entender eso, que la plenitud de Cristo se manifiesta en nuestras vidas, flaqueamos, titubeamos. Y en medio de mi llorar, porque lloramos, en medio de mi dolor, porque siento dolor, en medio de mis circunstancias de vida, porque las tenemos, en medio de todo eso, si yo no puedo decir gloria a Dios, alabado sea tu nombre, si yo no puedo tener eso en mi vida, esa perspectiva de Dios que me acompaña en mi vida, la plenitud de Cristo no se puede manifestar. Entonces, manifestar esa plenitud del Señor para nuestras vidas implica que nosotros podamos entender que nosotros somos parte de esa plenitud. Usted es parte de la plenitud de Cristo en su caminar. Usted es responsable de llevar ese evangelio, de llevar esa palabra a través del Espíritu Santo. Revela cómo la iglesia, como cuerpo de Cristo, se levanta victoriosa, caminando en medio de todas las circunstancias y a través del tiempo. Nosotros somos testimonio de esta iglesia, a través del tiempo ha hecho eso. A través del tiempo y todas las circunstancias que ha precedido, nosotros nos levantamos
proclamando un Cristo victorioso, proclamando la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Nos revela el Cristo soberano que se hace latente, presente y vivo a través de su cuerpo, como nosotros. Se hace vivo a través de nuestras acciones, se hace vivo a través de nuestro comportamiento, se hace vivo a través de nuestro testimonio, se hace vivo a través de nuestras experiencias con Él, se hace vivo a través de esa oración poderosa que tenemos, se hace vivo a través de la alegría, del gozo de tenerlo, se hace vivo a través de esa experiencia maravillosa que tenemos nosotros en nuestra vida. Las personas que no conocen a Cristo, las personas que nunca se han encontrado con Cristo, no tienen manera de encontrarse con Cristo, porque inclusive a través de la experiencia de la Biblia, cuando lo ven usted y la experiencia de vida de usted, dicen en su mente, existe un Cristo vivo. Pero eso no puede pasar si mi experiencia de vida no refleja eso. Si mi experiencia de vida no refleja a Cristo, ¿cómo el que está alineado va a entender que hay un Cristo que está vivo? ¿Cómo puede entender que hoy celebramos la Biblia? No porque es un libro de papel con mucha escritura. Hoy celebramos la Biblia porque celebramos a Jesucristo. Celebramos que aquí está la palabra de Cristo, que aquí conocemos a Cristo y que en medio de nuestra experiencia con estos versículos que dice aquí, se hace viva y latente la vida de Cristo para nuestras vidas. Una experiencia maravillosa que nos permite celebrar hoy, el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Nos permite celebrar el pan y gloria de un Cristo maravilloso que se redime en nosotros. Descubre la poderosa gracia divina, donde Dios nos adopta como hijos por medio de Jesucristo. Cuando nosotros vemos estas palabras, estos versículos que leímos, entendemos, reconocemos lo que nos está tratando de decir Pablo. Es que nosotros somos adoptados en el reino de Dios. Nosotros vivimos llenos de esperanza. Nosotros que caminamos separados para el Señor, nos separaron un lugar en el cielo. Ya lo tenemos listo y caminamos reconociendo esa esperanza, y por eso es que cuando llega el momento de partir, partimos con alegría, partimos con esperanza en nuestros corazones, porque esa es la esperanza que está sembrada dentro de nosotros a través de la palabra, bendiciéndonos con una poderosa autoridad espiritual sobre el mal. Cuando nosotros reflejamos la plenitud de Cristo, no hay nada, no hay demonio que pueda contra nosotros, porque en nosotros vive Cristo. Y si en nosotros vive Cristo, nada puede ser más poderoso que eso, porque acabamos de decir que Cristo es soberano sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que vivir con alegría y sin miedo. Sabemos que luchamos contra huestes y potestades, pero luchamos ¿por qué? Porque representamos un Cristo vivo en una sociedad que no lo conoce. Y en esa sociedad que no lo conoce, nosotros proclamamos un Cristo de verdad, un Cristo de justicia, un Cristo de esperanza, para que aquellos que viven desesperanzados puedan ver en nuestra experiencia de vida. No, es que a mí el demonio no me habla al oído. Yo no doy cabida a eso. No, o sea, que a mí el diablo me tiene que meter el pie que me caiga. Yo no doy cabida a eso, porque en mi vida el soberano es Cristo. En mi vida, quien camina conmigo es Cristo. En mi vida, quien tiene la voluntad de mi vida, buena, agradable y perfecta, es Cristo. No puede haber más nada que no sea Cristo, porque yo reconozco un Dios soberano en mi vida. Entonces, cuando comenzamos a enseñar eso, comenzamos a explicar eso a los que nos rodean, esos que quizás pensaban que el demonio le está metiendo el pie, que el diablo le está haciendo esto, que el diablo está metido en la casa, que el diablo se mete en la iglesia, esos van a entender que la esperanza de un Cristo soberano se manifiesta con poder en la vida de los que nos rodean. Se manifiesta con poder en la vida de nosotros, los que vivimos esa experiencia. Dejamos de escuchar voces que proclaman otra cosa para escuchar la voz de la palabra, que proclama justicia, gloria, esperanza, en el nombre del Señor. Donde a su vez revela el poder del Espíritu Santo, una extensa variedad de talentos manifestados en su poderoso fruto. Cuando nosotros caminamos reconociendo a Cristo soberano, cuando caminamos reconociendo la palabra, cuando caminamos reconociendo que Cristo es sobre todas las cosas, que en mi vida quien vive es Cristo a través del Espíritu Santo, y que la experiencia que yo vivo es Cristo a través del Espíritu Santo, comienza algo maravilloso en nuestras vidas. Comienzan a hacer algo profundo en nuestra vida que se llama fruto.
el fruto del Espíritu Santo. De repente el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la felicidad, la humildad, el dominio propio que tanto nos hace falta, se hace latente en nuestras vidas, se hace parte esencial de nuestras vidas, porque ya no somos nosotros, ahora es Cristo, la experiencia de Cristo. Y el fruto del Espíritu Santo son estas virtudes que dije ahora, que las puede buscar en Gálatas 5:22. Es lo que define un poderoso testimonio para la transformación de cada ser humano. Cada ser humano que experimenta transformación, que experimenta vida, que experimenta esperanza y que experimenta el Espíritu Santo en Cristo Jesús, experimenta ese fruto maravilloso en su vida. Entonces, donde hay amor, no hay rencor, no hay envidia, no hay odio. Donde hay alegría, no hay tristeza. Y podemos estar tristes. Y podemos estar luchando con una pérdida. Y podemos estar luchando con cualquier situación familiar. Lo podemos estar luchando. Y nuestro corazón humano en un momento dado se confunde. Pero mi corazón se llena de gozo porque yo entiendo que Cristo está conmigo. Y ese es el amor poderoso que nosotros manifestamos. La paz que solo Dios puede dar para nuestras vidas. No es la paz que yo creo que existe, no es la paz de los reinos, no es la paz de los gobiernos. Es la paz de Cristo para mi vida. La paz que manifiesta a Dios, que es una paz incomprensible en la vida de nosotros. Es incomprensible. Y en medio de mis retos, en medio de mis situaciones, en medio de lo que esté sucediendo en mi vida, encuentro las herramientas necesarias que me dan paz y que me dan esperanza. Encontramos paciencia. ¿Qué es necesaria la paciencia en este tiempo, verdad? Para todo es necesario tener paciencia. Necesitamos cautivar la paciencia. Los seres humanos en este tiempo tenemos un tiempo que convulsa. En medio de nuestro caminar reflejamos la humildad de Cristo. En medio de nuestro caminar reflejamos la bondad de Cristo para la vida de los que nos rodean. Y sobre todas las cosas nos presenta un dominio propio. El dominio propio, iglesia, es fundamental para representar la plenitud de Cristo. Y ahora me voy a detener aquí un momento. Todo lo que yo he dicho es maravilloso. Nos impacta, nos mueve el corazón, nos mueve los pies. Y llegamos entre las virtudes del fruto del Espíritu con un solo fruto. Llegamos al dominio propio. El dominio propio recoge todas esas virtudes que tiene el fruto para poder caminar en Cristo Jesús. Y nos falta todo, ¿saben? Y yo podría que levantar mis dos manos, no puedo salirme de eso. Luchamos por el dominio propio. El dominio propio es tratar de dejar nuestra humanidad a un lado para que nuestra espiritualidad dé reflejo de la plenitud de Cristo. Y el dominio propio nos obliga en muchas ocasiones a soltar cosas que amamos, cosas que queremos, cosas que anhelamos. Tenemos que dejarlas a un lado porque esas cosas que queremos no representan la voluntad, la plenitud de Cristo en mi vida. Entonces, en medio de ese caminar hay tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos que nos gustan. Hay tantas cosas humanas que a veces hacemos hasta inconscientemente. Hay cosas que no van de acuerdo con la palabra y nosotros que nos separamos para el Señor y caminamos con Cristo sin darnos cuenta, pisamos en ese caminar. Porque no nos damos cuenta, humanamente en muchas ocasiones nos damos cuenta. Entonces el dominio propio se hace latente y vital para poder nosotros presentar una plenitud maravillosa de Cristo en nuestras vidas. El dominio propio nos invita a retenernos, nos invita a cultivar la paz, nos invita a fomentar la humildad, nos invita a ser felices, porque inclusive a veces tenemos que tener dominio propio para ser felices. Y una persona que quiere presentar la plenitud de Cristo necesita ser feliz en Cristo, ¿saben? No podemos estar con tristeza en todo tiempo. Está bien que en momentos tengamos tristeza, pero en la alegría de un Cristo vivo que tenemos con nosotros, tenemos que superar la tristeza de unos momentos dados y reflejar la alegría de caminar con Cristo. Es un sello poderoso que se manifiesta o que manifiesta el poder y autoridad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Cristo, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, cuando nos separamos para Cristo, hay un sello maravilloso en nuestras vidas que cubre nuestros corazones, que el sello del Espíritu Santo cubre nuestras vidas, nuestros corazones, nos invita a caminar con Él en todo tiempo. Y ese sello no lo despinta a nadie, ¿saben? Aunque usted se caiga, aunque se tropiece,
no se lo despinta a nadie. Cuando usted es sellado por el Espíritu Santo, nadie le puede quitar el sello del Espíritu Santo. Es irrevocable. Y en ese caminar nosotros caminamos reconociendo esas virtudes. Tanto así que Pablo, estando en prisión en Roma, porque esta carta la escribe en prisión, reafirmaba que era libre en Cristo. Miren qué cosa gloriosa. En medio de su encarcelamiento, reafirmaba que era libre en Cristo Jesús. O sea que en medio de todo lo que estoy diciendo, él entendía que estaba preso. Lo más seguro quizás tenía un billete de acero con una bola o algo así, amarrado a una pared, en una mazmorra o lo que sea, porque no era cárcel como ahora. Lo más seguro tenía hambre, lo más seguro tenía frío, lo más seguro tenía sed, lo más seguro había esa bandija alrededor de él, en medio de la oscuridad. Y en medio de todo eso, Pablo proclamaba libertad en Cristo Jesús. Proclamaba que era libre porque la presencia de Cristo en su vida lo libertaba. Lo libertaba de todo malo pensamiento, lo libertaba de toda depresión, lo libertaba de toda angustia, lo libertaba de todo porque encontraba esperanza en medio de un momento como ese para su vida. Y entonces Pablo, que estaba haciendo eso desde esa perspectiva, nos invita hoy todavía, ahí que la palabra se hace viva, nos invita a un Cristo vivo que nos está diciendo, en medio de las circunstancias de tu vida, proclama libertad, porque yo te estoy haciendo libre. Esa es la libertad de Cristo para nuestros corazones. Proclamaba no dejar de adorar y alabar a Dios en todo tiempo, que lo hiciéramos sin cesar, que adoráramos a Dios sin cesar en todo tiempo. Tanto así, que reflejaba una bendición que se reafirma en la adopción de cada uno de nosotros como voluntad de Dios para alabarle y glorificarle. Una adopción pagada con sangre, la sangre de Cristo, para el perdón de nuestros pecados. No mire hacia atrás nunca, mire hacia el frente. Lo que pasó, pasó. Debemos caminar mirando hacia el frente a través de la sangre de Cristo. Iglesia, por la infinita gracia de Dios tenemos sabiduría y entendimiento para reafirmarnos en su voluntad, reconociendo a Cristo sobre todos y en todos. Voy a repetir este momento. Gracias a la presencia de Cristo, su soberanía en nuestras vidas, somos facultados con sabiduría y entendimiento. Cuando la palabra nos dice sabiduría y entendimiento, no se refiere a ir a la universidad, ¿saben? No se refiere académicamente, se refiere al discernimiento espiritual en Cristo Jesús que debemos tener. Se refiere al discernimiento que debemos tener cuando inclusive no conocemos la palabra y leemos un versículo y el versículo interpela nuestros corazones. Eso es la sabiduría que nos está hablando el Espíritu Santo. La sabiduría con que nos faculta la palabra. Cuando escuchamos una palabra de Dios, esa palabra puede tocar nuestras vidas porque le prestamos atención a lo que se está diciendo. Y lo que se está diciendo toca mi vida, toca mi corazón. Eso es sabiduría y entendimiento. Que nosotros en ocasiones llamamos ¿cómo? Le llamamos discernimiento espiritual. Y en ese discernimiento que está lleno de la sabiduría, que está lleno de esa presencia de Dios para nuestras vidas, entendimiento para nuestras vidas, nosotros caminamos reconociendo que estas virtudes que estamos hablando aquí son para todos nosotros, se derraman para cada uno de nosotros. Hoy todas las personas pueden reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Concluimos reconociendo esta mañana que en medio de lo que estamos diciendo hoy, todas las personas que conocemos, que no conocemos y que quizás conozcamos en algún momento, van a tener la oportunidad de conocer a Cristo. Van a tener la oportunidad de reflejar la plenitud de Cristo para la vida. Y eso es algo maravilloso. Eso es poderoso, ¿verdad que sí? No se trata de que nosotros, en medio de nuestro caminar, nos quedemos con esas virtudes encerradas en nuestros corazones, nos quedemos con virtudes encerradas en mi vida, porque esas virtudes son para compartirlas como hizo Cristo. Un mandato maravilloso, ¿verdad?, que nos da el Señor en Marcos 16:15. Ve por el mundo proclamando el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. Esta es la buena noticia. Cuando nosotros encontramos en la palabra esto que estoy hablando ahora, un Dios soberano sobre todas las cosas, que en medio de su soberanía coge la iglesia para que la plenitud de esa soberanía se manifieste en la iglesia. Imagínense qué glorioso es eso. Imagínense lo que es nosotros como cristianos separados para el Señor. Poder entender que en mi caminar yo manifiesto la plenitud de Cristo.
Nunca lo he pensado de esa manera. En medio de mi cristiandad, en medio de mi religiosidad, en medio de mi tiempo que separo para el Señor me está diciendo que caminamos proclamando una plenitud, que la plenitud, la totalidad, lo que significa soberanía de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad, la refleja la iglesia a través de Cristo. Y entonces nos pone una postura maravillosa, ¿verdad? Pero una postura que no nos da autoridad. Miren qué cosa. No nos da autoridad para nada. Al revés, la palabra dice que nos hace esclavos. Esclavos de reino, servidores de reino. Nos hace los últimos, no nos hace los primeros, eso dice Jesucristo, ¿verdad? Y en medio del caminar donde encuentro la soberanía de Cristo para mi vida, comienzo a entender que ya yo no soy el primero. Comienzo a entender que el pastor no es el primero que come. Comienzo a entender que el pastor no es el primero que llega, no es el último que llega y el primero que se va. Al contrario. Comienzo a entender que cuando nosotros somos líderes, somos servidores del reino. Y comenzamos a entender que en medio de ese proclamar como servidores del reino, como esclavos de Cristo Jesús, encontramos algo poderoso, que inclusive, como decía Pablo, en medio del lugar más oscuro, más frío, más difícil, con hambre, con sed, usted va a levantar sus manos al cielo, como hacía Pablo quizás en esa cárcel, diciendo: gloria a Dios, aleluya. Porque yo te alabo, Señor, en medio de mis circunstancias de vida. Yo te alabo, Dios mío, porque en medio de mis circunstancias de vida doy gracias, porque tú estás conmigo, porque tú me escogiste, porque tú me abriste los ojos, porque yo pude aceptarte, porque voluntariamente escogí caminar contigo en ese camino poderoso y en ese proceso de mi vida. Tú estás conmigo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque lo que está sucediendo hoy, ¿saben qué? Les voy a decir un secreto. Es pasajero, ¿saben? Si usted piensa que su vida es eterna, es pasajero. Y en medio de ese pasar por la vida, reconocer que en ese instante, en la eternidad de Dios, porque esto es un instante, ¿saben? En medio de ese instante, en la eternidad de Dios, podemos proclamar ese evangelio y decir: gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo te alabo, Señor, yo te alabo. En medio de ese caminar en mi vida, ese instante, en la eternidad que me espera, porque la promesa del Señor es que tenemos eternidad en sus manos. En medio de eso, entonces, cuando yo esté en esa cárcel, cuando estemos en esa mazmorra, cuando estemos encadenados, cuando tengamos hambre, cuando tengamos oscuridad, cuando tengamos frío, cuando haya sabandijas alrededor de nosotros, lo que vamos a sentir la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo que vamos a sentir es felicidad y gozo, porque en medio de eso reconoceremos la presencia de Cristo Jesús, que está con nosotros, que camina con nosotros, y que en medio de eso, lo más seguro, se sienta al lado de nosotros a darnos consuelo. ¿A quién se le ha pasado eso en un momento difícil de su vida? En medio de esas circunstancias de vida donde lo que vemos es oscuridad, iglesia, usted la plenitud refleja la plenitud de Cristo, porque usted puede reconocer que en medio de su oscuridad Cristo está sentado al lado de usted. Cristo está consolando, Cristo está supliendo, Cristo está pasándole la mano por la cabeza, por la espalda y diciéndote, quizás lo más seguro: puedes poner tu cabeza en mi pecho, puedes recostarte aquí, porque hay un lugar para recostarte. Entonces, cuando caminamos reconociendo la soberanía de Cristo en nuestras vidas, se aleja totalmente de todos esos pensamientos folclóricos que hay del reino de Dios, todos esos pensamientos populares que tenemos en la sociedad, de lo que es Dios, de lo que es el reino de Dios, de lo que es el Espíritu Santo. Se aleja totalmente de tantas cosas porque encontramos en una interpretación plena lo que es la plenitud de Dios para mi vida, que no tiene nada que ver con lo que escuchamos en muchas ocasiones en la calle. No tiene nada que ver con lo que escuchamos en muchas ocasiones en las redes, porque la gloria de Dios se manifiesta en corazones dispuestos a soportarlo todo para caminar en el reino. Corazones dispuestos a caminar por caminos estrechos. Eso dice la palabra: el camino será estrecho. Lo único que está pidiendo Jesús es que coja su cruz y la cargue, porque su cruz es más liviana. Entonces, ¿qué trabajo nos da a veces entender eso? ¿Qué trabajo nos da a veces glorificar el nombre de Dios? ¿Qué trabajo nos da a veces a dejarnos de manos y orar cuando estamos en disgusto, verdad que sí? ¿Qué trabajo nos da?
permitir que se refleje la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo en nuestras vidas, inclusive cuando estamos enfunchados, como decimos en el pueblo, cuando estamos arremillados. ¿Qué trabajo nos da en ocasiones? Cristo nos invita en esta mañana, la palabra de Dios nos invita en esta mañana a brindarle honor y gloria a Cristo Jesús. La palabra es viva, eficaz para nuestras vidas, una palabra que corrige, que restaura y que transforma para nuestras vidas y nuestros corazones. Cristo nos invita en medio de esta palabra que celebramos, en medio de la palabra viva en Cristo Jesús que celebramos, en medio de ese proceso nos invita a adorarle, glorificarle, a alabar su nombre en todo tiempo. Y yo invito a la iglesia en esta mañana a alabar y glorificar el nombre de Dios. Yo sé que estamos enfermos, yo sé que tenemos situaciones de salud, tenemos situaciones económicas, tenemos situaciones familiares, lo sé. Si ves la lista hoy, la lista tiene 2 páginas. No sé. Intercederemos por eso el martes. Hoy la palabra nos invita a hacer algo poderoso. La palabra nos invita a que en medio de eso que sabemos que tenemos y que quizás llegaste hoy a la iglesia porque quieres que intercedan por ti por sanidad. Quizás llegaste hoy a la iglesia porque quieres que intercedan por ti por algo económico. Quizás llegaste a la iglesia con un problema que quieres que la iglesia interceda. Yo te invito a que pases al frente conmigo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Donde en medio de las circunstancias más difíciles entienda que presentamos la plenitud de Cristo en medio de nuestra alabanza. Que la plenitud de Cristo se refleja en cada uno de nosotros en medio de nuestra alabanza. Te invito a que pases conmigo, te levantes y adores al Señor conmigo. Vamos a adorar el nombre de Dios. No quiera Juan Carlos que vaya a entonar una canción de adoración, Juan, para adorar el nombre de Dios en esta mañana con gozo, con alegría.